Buenos días, Tardes o noches, bienvenidos al podcast. número 3 de Café GIE. El día de hoy tenemos el placer de contar con la presencia del ingeniero Roberto Castillo. Él es ingeniero civil, colegiado y habilitado, con desempeño como responsable en las subgerencias en áreas de infraestructura, estudios definitivos y liquidaciones de obras en gobiernos locales y regionales, y supervisión de obras en empresas privadas, con estudios de especialización y maestría en mecánica de suelos, rocas y geotecnia, y maestría en ingeniería vial con mención en carreteras, puentes y túneles. Además, cuenta con experiencia en obras privadas y estatales, docencia universitaria en Universidad Privada del Norte, en la sede de la ciudad de Trujillo y Lima Norte, así como en la Universidad Continental de Huancayo y Universidad Nacional de Trujillo. Actualmente es vicepresidente de la Sociedad Peruana de Ingeniería Vial. Eh, Adelante, por favor, ingeniero Roberto, bienvenido. ¿Qué tal? Qué gusto reencontrarnos a través de este medio con personas tan queridas, conocidas, alumnos brillantes. Para mí es un gusto estar con ustedes en esta iniciativa eh, lógica de la juventud, de siempre querer aprender más, conocer más, y esta faceta de programa, vamos a decir, académico, ¿no? A través de la distancia que nos permite enlazarnos. Yo estoy acá en la ciudad de Trujillo y me da mucho gusto que a través de este medio podamos intercambiar este tipo de experiencias eh, con los demás jóvenes, que seguramente nuestro público que debe estar ahí al otro lado escuchándonos. Un gusto, de verdad. Y gracias por la invitación. Más bien, muchas gracias a usted, ingeniero Castillo, por estar aquí presente, por haber aceptado ser parte de este nuevo segmento que se ha aperturado en GIE, y qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Para comenzar con la entrevista, me gustaría preguntarle si es que nos puede contar un poco más acerca de qué son los pilotes exactamente. Bien, los pilotes son, bueno, siempre hay una diferencia en lo que son cimentaciones superficiales, cimentaciones profundas. En realidad no hay una denominación de lo que es cimentación profunda, no hay una profundidad en la que uno diga de esta profundidad para abajo es cimentación profunda. No, no hay esa definición. Responde más a un tema de resistencia del terreno frente a las cargas, al desempeño que tiene el suelo frente a esa carga previamente calculada. Los pilotes son básicamente estructuras que soportan esa carga cuando el suelo evidentemente no tiene un buen desempeño, cuando no es suficiente una cimentación superficial, cuando tenemos grandes problemas, por ejemplo, de aumento, ascensos y descensos del nivel de agua subterránea, por ejemplo, flujos de agua con un determinado caudal. El agua no siempre está estática, tiene también un flujo, un movimiento subterráneo. Cuando hay eventos, por ejemplo, como suelos expansivos, ¿no? Donde la capacidad del suelo es tan mala por esta presencia del agua, ya sea por lluvias, por flujos de agua a través de canales, ríos, lagos cercanos al lugar, o acuíferos subterráneos que cada cierto tiempo pues, se activan y pueden producir este tipo de eventos. Los pilotes trabajan muy bien como una estructura que puede ser de concreto, pueden ser de madera, pueden ser de acero, trabajan muy bien en grupo, ¿no? Son elementos estructurales que pueden soportar ese tipo de cargas, ese tipo de pesos de zapatas, también pueden ser losas, plateas de cimentación. En algunos casos los pilotes se pueden utilizar también, por ejemplo, en estructuras como cortinas, ¿no? Por ejemplo, en vez de muro pantalla, se puede utilizar estos pilotes como cortinas, ¿no? Como protección. Puede ser provisional o permanente para estructuras a gran profundidad. El muro pilote que le llaman, es decir, se hinca un pilote, luego una especie de viga grande y sobre ella el muro de contención, ¿no? También sirve como una estructura, por ejemplo, para muelles en zonas petroleras, donde generalmente el pilote ya no es tan vertical, sino tiene un cierto grado de inclinación. Esta inclinación responde básicamente a niveles, por ejemplo, de oleajes, ¿no? Alturas de oleajes. Entonces responde ya a ciertas características especiales, ¿no? En realidad el pilote es muy útil. El gran problema, quizá diría yo, es que requiere una gran logística.
Se necesita maquinaria especializada, mano de obra calificada, y a veces justamente en esos lugares donde se requiere son a veces algo inaccesibles, ¿no? Entonces eso hace que sea muy, muy costoso. En un curso que dicté en Pucallpa en el año 2019, unos contratistas de ahí de la zona me preguntaban, ¿no? Me decían que las entidades allá, ¿por qué no consideraban pues un pilotaje mucho más profundo? A lo que yo les respondí, ¿hasta qué profundidad les permiten ustedes colocar pilotes aquí? Y me hablaban de 14 metros de profundidad, ¿no? Y a veces se requiere un poquito más, ¿no? En pilares, por ejemplo, de puentes, sé que requiere tranquilamente llegar a 50, 60 metros de profundidad, ¿no? Entonces eso hace que sea algo costoso. Sin embargo, los pilotes no necesariamente tienen que llegar hasta un suelo más o menos firme. Eso es una falacia, ¿no? El pilote puede estar en un suelo muy malo, ¿no? México, por ejemplo, he tenido la suerte de estar en México en el 2019. Conocí el Zócalo, que le llaman ellos, que es algo así como su plaza de armas, y a 2 cuadras de ahí hay los restos de una ruina arqueológica de lo que fue alguna vez el Palacio de Teochitlán. Y se ve todavía restos de esa pirámide. Está ahí nomás a 2 cuadras del Zócalo, del centro, vamos a decir así. Y se puede ver incluso restos de algunos pilotes de madera que han sido conservados ahí por la gente, ¿no? Que fue lo que originalmente usaron los aztecas, ¿no? Usaron esa especie de pirámide, en esa pirámide se apoyó sobre pilotes, ¿no? De madera, lo que alguna vez fue el lago de Texcococó, que tenía una altura de 2 metros más o menos. México tiene un suelo terriblemente malo, tiene 30 metros de arcilla expansiva sobre 3 metros de arcilla limosa. Sin embargo, México tiene edificios que son el doble de los del tamaño de la ciudad de Lima, ¿no? En Lima el edificio más grande es el Banco de la Nación, 35 pisos. México tiene 70 metros de altura, 70 pisos. Sobre ese suelo tan malo hay edificios enormes, grandes, ¿no? Lo cual no es ningún impedimento para hacer este tipo de obras, ¿no? Son muy útiles los pilotes en la actualidad. Se usan todo tipo de obras, estructuras, carreteras, en la que quieran. Ok, ingeniero. La siguiente pregunta es, ¿cómo se diseña un pilote? Buena pregunta. En la norma 050, la última que se actualizó del año 2018, diciembre de 2018, aparece ya por fin, por primera vez, el término pilote. En la norma anterior se hablaba de la cimentación profunda, pero no a detalle. Si bien es cierto, no han profundizado tanto, solamente hablan del pilote y de algunas características del pilote. En la última página de la bibliografía del manual de 050, dice en la bibliografía que todos los estudios, las referencias que se han tomado para la norma, se han extraído del Código Técnico Español, el CTE. Bueno, eso básicamente se da por 2 razones. Yo tuve la suerte en 2020, así bajo esta modalidad de distancia, de ser panelista, invitado por el Colegio de Ingenieros de La Libertad, donde estuvo presente como expositor el ingeniero Segarra, Arturo Segarra, que es uno de los miembros del comité de la norma de 050. Recordemos que la norma de 050, los miembros son, por las universidades está la Universidad Nacional de Ingeniería, la Católica y la Ricardo Palma. Por la sociedad civil está el Colegio de Ingenieros, la Asociación de Geotecnistas del Perú, está también la empresa Geotécnica, que es una empresa extranjera que opera aquí en el Perú con bastante antigüedad, y CAPECO, ¿no? Son los miembros de este comité. El ingeniero Segarra nos dijo que se habían basado en la norma española porque habían 2 temas en especial. La ubicación de España en Europa definitivamente tiene 2 códigos muy actuales, como son la norma británica y la norma DIN alemana, y el idioma, definitivamente el idioma. Y aunque la norma técnica española detalla mucho más el tema de pilotes respecto al diseño, que en la norma peruana hay una ausencia de ese vacío. Por eso que ellos citan a la norma española.
Respecto a tu pregunta, con ese antecedente, tiene que ver básicamente con las cargas que se van a tener, el peso propio del pilote, es decir, las características del material del pilote. También hay un análisis respecto a los bulbos de presión subterránea que existen debajo. Para ello es necesario conocer un estudio previo de SPT, por lo menos, para saber qué tipo de terrenos hay allí. El SPT, entenderás que en este tipo de terrenos es casi obligatorio, ¿no? Son terrenos muy malos. Entonces es más fácil utilizar el SPT y poder determinar una cierta profundidad. Las cargas, hay cargas tope, hay cargas de capacidad admisible, hay capas de carga última y finalmente la capacidad admisible del suelo frente a este pilote. El pilote funciona, tú necesitas analizar un solo pilote. El pilote, a diferencia de una estructura superficial, que se analiza solo una carga admisible, el pilote tiene dos posibles cargas, ¿no? Es decir, la suma de la carga admisible del pilote responde a dos factores: a la carga admisible de la cabeza, que le llaman, o la punta, es decir, el contacto directo que tiene la parte inferior del pilote, que es la punta, y la otra es el fuste, es decir, a lo largo. Va a pasar por varios, 1, 2, 3 o varios estratos. Ya hay investigaciones de la norma española donde cuando el suelo es muy malo, como el de México, por ejemplo, donde son 30 metros de suelo arcillo expansivo, el pilote no necesariamente tiene que llegar a 30 metros, 34 metros. Generalmente puede llegar a mucho menos, a 20, 25 metros. Ese pilote que no llega nunca a ubicar un suelo estable se le denomina pilote flotante. Es decir, flotante porque va a estar ahí en un suelo malo. No significa que esté mal, no. Es la denominación. En esos casos, la incidencia de la capacidad del fuste va a ser, del fuste, ¿sí? Va a ser casi un 70-80% de toda la carga. Es decir, casi un 70-80% de la capacidad admisible del fuste, más 20% que será de la punta. Por el contrario, cuando el pilote logra encontrar un terreno medianamente competente, o roca o arcilla muy dura, como ejemplo el río Piura, debajo del río Piura hay un basamento geológico llamado, ¿cómo se llama ese basamento? El Zapallán, que es una arcilla durísima, casi como una roca, ¿no? Por eso que ahí se han permitido colocar pilotes, y eso está a 14 metros de profundidad. Y eso explica por qué los ríos pueden circular sin tener que filtrar, al menos en la parte fonda. Cuando el terreno logra encontrar un suelo como esos, quien trabaja verdaderamente obtiene una gran incidencia en la carga admisible es la carga de la punta, que en este caso absorbe casi un 70-80% de la incidencia, ¿no? De toda la capacidad admisible. El 20% o la diferencia que haya la va a asumir, en ese caso, el fuste. En el diseño también podría considerarse en el peso propio los diferentes tipos de pilotes que existen. Hay pilotes de puro concreto, hay pilotes de puro acero, hay pilotes de madera que resisten muy bien también, sobre todo maderas tan fuertes como el pino o como que vi una vez en selva, ¿cómo se llamaba? Que dura más de 800 años, ese me fue el nombre. El roble, sí, que es un árbol enorme, ¿no? Entonces son árboles que pueden durar 800 años, ¿no? Ahí están las pirámides aztecas, ¿no? Que están más de 500 años ahí instaladas, ¿no? Entonces son árboles que viven muchos años, ¿no? Entonces, pero también pueden haber mixtos, es decir, una camisa de acero y se vacía concreto dentro. También puede ser un perfil de acero, es válido, ¿no? O pueden ser, combinadas entre ellas, ¿no? Entonces, ese peso propio también se toma en cuenta.
Obviamente las condiciones son las que rigen el uso. En zona donde llueve demasiado, como que el acero va a estar un poco, salvo que se haga un mantenimiento adecuado, podría funcionar, pero siempre se va a oxidar. Por eso generalmente el acero se coloca como una camisa, ¿no? Y se coloca dentro del concreto. Aquí aparece también, aprovechando tu pregunta, Fritz, el término micropilote, porque se habla de pilote y micropilote. En realidad el micropilote viene a ser un pilote, solo que con una dimensión pequeña, ¿no? Estamos hablando en un pilote, pues hay también ciertos grados de diámetros equivalentes que se llaman. De pronto menos de 0,30 se puede deducir que es un micropilote. Pueden llegar a ser pilotes de 1 metro, 1,5 metros, 2 metros. Hay pilotes muy grandes, dependiendo de la carga. El micropilote generalmente trabajan en grupo, ¿no? Igual que los pilotes, solo que las dimensiones son menores a 0,30. Es nada más eso. Y no son tan profundos. En el caso del pilote, cuando trabajan en grupo, es como un clavo, ¿no? Un clavo tiene como una cabeza, ¿verdad? Y debajo va enterrado la punta y todo vamos a decir, el fuste, el clavito, ¿no? Y esa cabeza, en estos términos ya a gran escala, se llama, ¿cómo se llama? El encepado. El encepado, ¿no? Es decir, se hincan los pilotes primero y se dejan hacia afuera más o menos 1 metro. Se excava, ¿no?, hacia 1 metro de profundidad y se vacía con concreto. Es decir, la cabeza en escala menor de un clavo, esa cabeza sería de concreto, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de ese encepado? De que todos los pilotes estén en la parte superior rígidamente apoyados, ¿no? Porque abajo no lo van a estar, ¿no? Entonces, hoy en día en la norma 050 lo que sí se ha hablado mucho son de las pruebas de control de calidad, que antes no había, ¿no? Hay pruebas que tienen que ver con ensayos geofísicos, pruebas de carga dinámica, pruebas de carga estática, que son controles de calidad que se hacen, ¿no? La de carga estática es una prueba, es una viga que se coloca alrededor del pilote y se le somete a una carga, como si fuera una prueba de compresión de un testigo de concreto. Hay un manómetro que mide cómo se va deformando. Y la otra es la geofísica. Es decir, dentro del pilote, aprovechando que está su camisa, se puede colocar cables, se lanza una onda, ¿no? Y se mide la información que esta onda nos pueda dar, ¿no?, en el tiempo, y con eso se puede determinar más o menos su periodo de vibración que puede tener ese pilote. Son algunas de las pruebas. Me comentaba un ingeniero en un curso que dicto que ¿cómo se llama esto? En el metro de Lima, en todas las estaciones se están haciendo pruebas, ¿no?, de carga de esos pilotes, porque es una obra que va a estar subterránea en muchos aspectos, ¿no? Bueno, hay una tecnología muy grande, por eso que estos proyectos son costosos, ¿no? Pero creo que es un desafío grande a futuro para ustedes, los jóvenes, conocer sobre estos aspectos de pilotes. Genial, ingeniero. En este caso, yendo un poco dentro del mismo tema, ¿cuál es el proceso constructivo que se ejecuta en la mayoría de los pilotes, ¿no? Buena pregunta. Si voy a buscar un pilote de una gran profundidad, necesitaré un super equipo con un super brazo para golpear. Esto es como un enorme martillo imaginario, ¿no?, donde tengo que insertar un clavo. No puedo usar para un clavo de 2 o 4 pulgadas, pues un martillo pequeño. Tendré que usar un martillo mucho más grande. Por eso que el costo de la logística de estos trabajos. En Pucallpa me comentaba un contratista que un diseñador había considerado 4 pilotes en una zona, no recuerdo el nombre, tenía un nombre medio bíblico, ese me fue el nombre. Bueno, se me fue. Y me decía que de ese lugar de Pucallpa hacia ese sitio era casi un día de viaje. No sabía que era tan grande, tan largo el viaje. Y había que llevar el equipo hacia ese sitio
pero obviamente no se puede colocar toda la retroexcavadora en ese equipo, había que desarmar, ¿no? Por un lado va la oruga, luego en otro viaje va la consola, en otro viaje va el brazo, a veces lo desarman el brazo en varios pedazos. Eso, cantidad de viajes hace que sea costoso. Hay que llegar a un piloteador, que es el que golpea directamente, ¿no? En el caso del acero. Cuando es concreto, se utiliza igual equipos de este tipo. El brazo de la retroexcavadora tiene una ventaja, que el brazo permite en la parte final poder sacar la pala y colocar un piloteador, ¿no? Se puede usar, se puede adaptar a ese equipo. En otros casos, cuando es de concreto, para golpear, el tema es que el concreto tiene un gran problema. Se llama fatiga. Cuando estoy golpee y golpee y golpee y golpee y golpee, el concreto va a comenzar a tener fisuras, va a fisurarse, va a golpearse producto de esa fatiga. En esos casos lo que se hace es, no se golpea directamente sobre el pilote. Se coloca un enorme tronco de madera, ¿no? Dependiendo del diámetro, y el piloteador golpea sobre la madera y ese transmite la fuerza hacia el pilote de concreto, ¿no? Entonces, esa es una solución. Eso es cuando el pilote es, por ejemplo, prefabricado, es decir, se basea en algún lugar y se coloca en este sitio y se golpea. ¿Se podría vaciar in situ? Claro que sí se puede hacer. Sin embargo, hay algunas advertencias. En lugares donde llueve demasiado, puede ser que excavemos, hayamos hecho la perforación y la noche anterior comenzó a llover. Y toda esa parte fonda donde voy a vaciar está totalmente saturada. O podrían haber aguas subterráneas. Y bueno, aquí lamentablemente no estamos en Japón, donde se puede vaciar bajo el mar, ¿no? En el puente Agashi, ¿sí? En el mar de Kobe, los japoneses vaciaron concreto en el año 94 bajo el mar, ¿no? Imagínate el slang y todo eso que hay que medir, pues bajo el mar, ¿no? Aquí no tenemos esa tecnología, habría que usar bombas, extraer, y eso es aumenta el unitario. En esos casos es mejor hincar un pilote prefabricado, ¿no? No recomendable en zonas donde llueva demasiado. También hay que tener esos aspectos. Ahora, en el diseño, generalmente hablo de que se hinca el pilote y todos podrían pensar que la única carga que va a soportar son fuerzas de compresión, es decir, el peso del edificio, ¿no? Que va a estar allí, va a ejercer una carga y va a estar sometiendo siempre al pilote. No, también pueden haber fuerzas de tracción. ¿Cuándo se dan fuerzas de tracción? Por ejemplo, tengo un manto de arcilla expansiva de unos, no sé, 10, 15 centímetros. Basta que comience a llover o haya aparición de aguas subterráneas y es probable que comience a hincharse esa arcilla y tienda a levantar a ese pilote hacia la superficie. Se ha dado. Suelos expansivos han levantado cisternas enterradas y las han sacado a la superficie. Y el pilote también lo puede sacar tranquilamente. O que puedan haber presiones de agua subterránea que tengan cierto grado de flujo, que de pronto aumenten bruscamente. Esa gran cantidad de agua puede también producir fuerzas de tracción y puede sacar al pilote y sacarlo hacia la superficie. Pueden haber ese tipo de situaciones. Ok, ingeniero Roberto. Hace poco nos mencionaba que existen pilotes inclinados y la siguiente pregunta va relacionada con eso, pero nos preguntan cómo sería la construcción de un pilote sobre un terreno inclinado. Bueno, lo pude ver una vez hay una playa, una caleta de pescadores pequeñita en Tumbes, que se llama Acapulco. Es un balneario chiquito, de pesca artesanal básicamente. Y el muelle era no me acuerdo si era de algo de 40 o 50 metros y se quería ampliar 30 metros más. El muelle original era de madera, no estaba en buen estado y quería ampliarse 30 metros más. En ese caso los pilotes son inclinados por otro tipo de cuestiones ya.
tiene que ver más con el oleaje. El oleaje. Lamentablemente las direcciones del mar, como en un lago, ¿no? O aguas embalsadas naturales o artificiales, depende mucho de los vientos. El mar no siempre viene en una dirección. En el día puede venir en una dirección y en la noche en otra, en la tarde en otra. Igual en un lago natural, en Ancash, recuerdo en Chavín de Huántar hay un lago bonito donde se producen olas, se ven oleajes, ¿no? Se ven los esfuerzos de oleaje. Y allí se colocaron pilotes justamente inclinados. Lo que se hace es colocar una guía. O sea, ni que fuera el maquinista tan perfecto para dar un ángulo de 30 grados, ¿no? Se coloca una guía, una especie de guía para que por ahí golpee, ¿no? A través de esa guía con el ángulo de diseño que se ha considerado en función de los análisis de oleaje, altura de ola y todo eso. La ventaja del mar peruano es que ya hay estudios donde se indica que a pocos metros debajo de él hay un basamento rocoso que está a 5 o 6 metros de profundidad. En zonas de selva, el ingeniero Arnaldo Carrillo Gil, en su trabajo de suelos tropicales, él dice que debajo de todos los suelos lateríticos y saprolíticos que él ha estudiado, debajo de eso hay un manto rocoso de arenisca, de arcillolita, ¿no? Es decir, arena o arcilla que están recién en un proceso de petrificación, ¿no? Probablemente en unos 1000 años serán roca más dura, ¿no? Por ahora es una roca, no es tan mala tampoco, sí me ha tocado verla en selva. Y eso explica, por ejemplo, cómo en países como Tailandia, Taiwán o Miami, por ejemplo, en Estados Unidos, en plenos lugares tropicales como hay aquí en el Perú, generalmente las carreteras no van como aquí pegadas a la ladera, ¿no? Porque esos lugares son zonas de continuos deslizamientos, desprendimientos de tierra. Generalmente se colocan pilares, ¿no? Y la carretera va por el aire, ¿no? Va por el aire, en toda la jungla, en toda la selva, ¿no? Y ha funcionado muy bien allá, justamente porque en esos lugares debajo subyace ese tipo de rocas, ¿no? Que no son, digamos, tan buenas como una volcánica, pero son rocas. Y como me dijo alguna vez un ingeniero, el mejor suelo es la peor roca, ¿no? Que las rocas pueden tener desde capacidades portantes de 4 o 5 kilos por centímetro cuadrado hasta 5.000 kilos por centímetro cuadrado, que son las rocas volcánicas. El proceso constructivo requiere mucha logística, maquinaria, mano de obra, es lo que realmente hace que sea costoso este tipo de proyectos, lo inaccesible que son los lugares a veces. Aún en una zona portuaria también hay problemas de la maquinaria porque hay que someter eso a un diseño, ¿no? Para que pueda hacer el trabajo ya en alta mar. Estamos hablando con la ola ya a por lo menos 2 o 3 metros de altura, ¿no? Entonces ese oleaje también no deja trabajar muy bien. Entonces se tiene que tener el equipo adecuado, pesado para ese tipo de obra. Al final se logró hacer un buen trabajo. Bueno, en 30 metros, era pequeñita, con una viga. Era como diseñar un puente, solo que apoyado en pilares, ¿no? En pilotes. En el caso del mar, bueno, hay otros conceptos también de daño patológico al concreto que pueden ser pues, las sales, ¿no? Y hay que utilizar un tipo de concreto tipo 5, que generalmente demora un poco más en fraguar, ¿no? Más de 28 días, 35. Pero funciona muy bien. Sí. Genial, ingeniero. Y en este caso, una pregunta más que tenemos es, en caso de los pilotes podrían generar bulbos de presión, y si es así, ¿cuál sería la distancia recomendable para poder colocar los pilotes y que esto no suceda? Buena pregunta. Según la norma técnica del Comité Técnico Español, sobre todo en la zona de la punta, se dan estos bulbos de presión. Sin embargo, hay una zona que le denominan zona pasiva y una zona activa. Generalmente la zona pasiva es 0.6 de la altura de esa zona del bulbo y la otra es un 0.40, 0.30. Ese bulbo se demuestra que tiene un determinado radio de acción.
Generalmente los pilotes están separados, generalmente, a 1,5 metros, 1 metro a veces en algunos casos, cuando son micropilotes. Pero cuando son pilotes más grandes, estamos hablando de más de 50 centímetros de diámetro, generalmente están separados a 1,5 metros, ¿no?, de separación. Tiene que ver más también con un proceso constructivo también, ¿no? No se puede estar tan pegados cuando tienes un enorme equipo que tiene que estar teniendo esa distancia, ¿no? Los bulbos de presión son básicamente deformaciones que se producen abajo, en el subsuelo, y que pueden determinar el tipo de comportamiento de deformación del pilote. Por eso lo importante es hacer pruebas de control de desplazamientos, ¿no?, para determinar este tipo de fallos o errores. Me estaba olvidando. También tiene que ver mucho en el trabajo grupal de los pilotes el tema de la separación que me has dicho tú, y también tiene que ver mucho en la eficiencia. En muchos autores como Peter Berry calculan la eficiencia de los pilotes en grupo, ¿no? Esto de acuerdo al tipo de orden que tú coloques, cuántos en fila, cuántos en sentido en X, cuántos en sentido en Y. Eso también se calcula, ¿no?, la eficiencia en grupo de los pilotes. Pero en grupo trabajan mucho mejor los pilotos. Ok, ingeniero. Bueno, finalmente la última pregunta nos dicen que si es que uno quisiera hacer investigación respecto a pilotes, ¿qué temas nos podría recomendar usted? Una de las cosas que yo le pregunté al ingeniero Segarra era qué es lo que faltaba en la norma 050, ¿no? ¿Cuáles son las cosas, las ausencias que hay en la norma 050? Y hay varias. Una de ellas es, no se habla nada de pruebas geofísicas, ¿no? Y para este tipo de trabajos hay que conocer qué hay abajo, ¿no?, cómo es el tema sísmico, qué capas hay, ¿no? Yo no puedo llegar con un SPT y comenzar a perforar todo lo que encuentre, ¿no? El geofísico me puede indicar dónde son los puntos más débiles, y por ahí podría empezar mi exploración, mi trabajo de perforación. Otra de las ausencias era la mecánica de rocas, ¿no? Hay pilotes que también son anclados en rocas, por ejemplo, los pilotes de los muelles van en roca, apoyados. Hay que conocer qué tipo de roca es. Las rocas tienen una geomecánica distinta, ¿no? No todas las rocas son buenas. Hay rocas muy porosas, hay rocas que se destruyen fácilmente en estado meteorizado, hay otras que tienen muy buen comportamiento. Pero esa geomecánica se necesita también conocer. Y no hay nada, una sola palabra de rocas o mecánica de rocas dentro del manual. Y el otro es el factor de seguridad. Nosotros siempre nos hemos guiado por el factor de seguridad de Terzaghi, que es de 3 para cimentaciones y 5 para pilotes. Autores como Peter Berry comienzan a cuestionar ese factor de seguridad, ¿no? En el manual nuestro no se habla nada de factor de seguridad. Peter Berry dice que se tenía que calcular esto en función de dos cuestiones que él ha observado. Para Peter Berry, el factor de seguridad depende de la presión de poros que hay abajo, es decir, los ascensos y descensos del agua subterránea, su comportamiento. Y el otro que él considera importante también es que de alguna manera el pilote va a representar ya hincado un empuje pasivo, ¿no? Un empuje pasivo, es decir, abajo también hay empujes de presión de tierra a esa enorme profundidad que es el pilote, y que de ello también depende el cálculo del factor de seguridad. También habría que investigar un poquito más sobre los controles de calidad de los pilotes, que es algo reciente en la norma. Y número 2, tratar un poco de investigar, en el caso de carreteras, por ejemplo, ver qué tan efectivos son usar pilotes, ¿no?, para pilares, por ejemplo, de carreteras, ¿no?
Si en otro lado, en Miami, por ejemplo, hay un puente que se llama el Puente del Caimán, que está hecho sobre un pantano, y acá tenemos terrenos de ese tipo, ¿por qué no se puede hacer? Allá lo han hincado sobre pilotes todo eso. O sea, el pilote funciona muy bien en ese tipo de terrenos. He visto en un documental sobre Taiwán un túnel, ¿no? Y toda la carretera de ese túnel es básicamente sobre pilares, en plena selva, ¿no? O sea, acá generalmente se invierte una y otra, o 3 a 4, 5 veces en una misma carretera, donde siempre hay deslizamientos de tierra, nunca hacen obras geotécnicas, y la carretera termina yéndose al río, ¿no? ¿Por qué no pensar en ese tipo de pilares, ¿no? Que en otros lados se hacen, ¿no? Países como Taiwán, Tailandia, que son selvas tropicales, son pilares los que se utilizan en sus carreteras. ¿Por qué no se hace eso aquí, no? Si ya se sabe, no lo digo yo, lo dice Carrillo Gil, que en esa zona hay arenisca y roca debajo. Yo he tenido la suerte de ver eso en selva. Cuando excavan, perforan, hay roca debajo. Roca arenisca. Claro, no es una roca pues ideal tampoco, pero es mucho mejor que cualquiera de esos suelos arcillosos que abundan en la parte superficial. ¿Sí? Por ahí podría estar una línea de investigación. Genial, ingeniero. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por compartir con nosotros un tema tan interesante acerca de lo que son los pilotes, ¿no? De verdad, muchísimas gracias por su participación nuevamente, ingeniero. No, Sí, a ingeniero, ustedes, las muchas gracias. gracias por invitarme, Frix, Andrea, excelentes muchachos. Todo el éxito del mundo en esta nueva faceta. Me gusta mucho esa iniciativa de los jóvenes. Son ustedes finalmente los que nos van a reemplazar pronto y esperamos que pueda pues, la ingeniería mejorar más de lo que nosotros, mi generación, pudo haber hecho, ¿no? El país tiene grandes retos, hay mucho por hacer y espero que ustedes sean la generación que dé ese gran cambio a la infraestructura que realmente necesitamos, que es urgente mejorarla. Es urgente. Un gusto de verdad. Un placer. Ok, ingeniero. Bueno, chicos, muchas gracias por acompañarnos. Eh, Damos por finalizado el podcast número 3 de Café GIE. No olviden acompañarnos la siguiente semana. Nos vemos, chicos. Un abrazo.